Y hablando de Lucía y de su beca es Marie Curie, y vamos a meternos un poco en ella, en su vida y en sus retos a lo largo de su tiempo. Sí, totalmente. Bueno, alguna vez hemos hablado de Marie Curie en otra edición de este programa y de hecho había traído a la muñequita que tengo, que es un regalo especial de otra científica, así que la traje, acá la tengo siempre cerca. La verdad que es la madre de la física moderna, es la científica más reconocida, podríamos decir, porque además no solamente por lo que hizo, ¿no? Por ganar 2 premios Nobel, además, siendo mujer, todo el reto que tuvo a lo largo de su vida para, en una época muy difícil, ¿no? En los principios de 1900, poder haber llegado donde llegó, ser docente también, vamos a ver, de la Universidad de la Sorbona, ha tenido la primera dirección de laboratorio, ¿no? Todos esos hitos siendo mujer en un momento muy complicado, en un contexto muy difícil, donde esto también lo hemos hablado muchas veces, ni se podía estudiar, ¿no? Siendo mujer no podías estudiar y acceder a carreras universitarias. Bueno, ella, como te decía, te adelantaba antes, ganó 2 premios Nobel, no 1. Y eso no es muy común, de hecho hay solamente 5 científicos, 5 personas, mejor dicho, en todo el mundo que han ganado 2 premios Nobel, y ella es la única persona que ganó en 2 secciones diferentes, porque ganó en física y ganó en química. Así que es bastante destacable. El primero lo compartió con su marido, pero el segundo lo ganó sola y ya viuda, que eso también me parece interesante charlarlo, porque en verdad no tiene una historia como típica. Primero que también siempre se la vio muy austera, muy, hasta te diría con síndrome del impostor, que me causó leer su historia, me causó mucha sorpresa, porque digo, ¿cómo va a tener síndrome del impostor una ganadora doble laureada por premio Nobel, que es algo que nos pasa a todas, ¿no? Que es básicamente creer que no vamos a ser capaces de hacer, de desarrollarnos, de lograrlo. Ella le pasaba porque ella cuando, bueno, después de ganar el primer premio Nobel, como te digo, compartido con su marido Pierre, que también es un científico reconocido, en este caso francés, ella era polaca, cuando lo consigue este primer premio Nobel, él muere unos añitos después, poco. Ya ella era madre de las 2 hijas que tuvo, Irene y Eve, y a ella le ofrecen el cargo que tenía Pierre en la Sorbona, que era profesor y que tenía un cargo bastante distinguido y que obviamente ella no tenía, ¿no? Y ella dice, no, bueno, yo no voy a ser capaz de dar las clases que él daba, ¿no? Y eso fue como a mí lo que me maravilló, porque digo, ya había ganado un premio Nobel y aún así no se consideraba tal vez capaz como él de poder, obviamente después lo termina aceptando y termina, bueno, haciéndolo como en sí como un homenaje, ¿no? Porque ella escribe un diario y todo eso se sabe de su diario íntimo y de sus pertenencias, que además tienen también otro dato de color que está bueno saber, que es que están en realidad súper ocultas bajo plomo, porque era muy radiactivo, porque ella lo que descubre, o por lo menos acuña en el término de radiactividad por primera vez, que es básicamente la radiación que emiten algunos elementos. En particular ella describe, y por eso gana su segundo premio Nobel, el polonio y el radio. Y el radio, de hecho, sirve para empezar la radioterapia, que justamente se utiliza en oncología. O sea, hoy es una de los tratamientos por excelencia para poder eliminar tumores, ¿no? O reducir tumores, que es la radioterapia. Y ella justamente es de la primera con el marido que acuñan el término de radiactividad y además aísla el radio, y cuentan que, claro, ella iba con tubitos de radio por todo el laboratorio, por toda la universidad, y obviamente ellos no sabían, porque eran pioneros en la radiactividad, no sabían que estaban de alguna manera emanando radiación, ¿no? Y bueno, en algún punto eso también limita un poco, no en el caso de él, porque fue un accidente el que lleva a la muerte de Pierre, pero sí en el caso de ella, que termina con una anemia aplásica su vida, y se cree que tuvo que ver esa radiación acumulada por mucho tiempo, que obviamente no tenían conciencia, ¿no?, de los peligros de la radiación. Y te quería dar solo un dato antes de contarte sobre las hijas, que ella, hasta el 2025 hay 882 varones y 65 mujeres que ganaron premio Nobel hasta el 2025, y la mayoría de las mujeres ganan en el premio Nobel de la Paz o el premio Nobel de la Literatura, y no el de Química y Física. Por ejemplo, Química 7 mujeres, Física 5 mujeres, y de hecho Curie es una de esas de química y una de esas de física, ¿no? En realidad es cuenta doble. Y bueno, ella tenía una gran frase que se llama: nada en este mundo debe ser temido, sino entendido. Ahora es el momento de entender más para poder
temer menos, ¿no? Justamente hablando de la radiación, que justamente también era bastante temida. Y bueno, te comentaba que tenía 2 hijas, Irene y Eve, que, como te digo, muy chiquititas perdieron a su papá y ella tuvo que criarla. O sea, encima fue una mamá luchona, podríamos decir, ¿no? Encima, con ayuda, obviamente, porque tenía ayuda de la familia también de Pierre. Claro, ella se quedó viuda. Ella quedó viuda muy joven, sí, ella tenía 38 años cuando enviuda. Y ya tenía 2 hijos. Y ya tenía las 2 hijas, la más chiquita tenía 2 años y la otra tenía 8, con lo cual también bastante, y en el medio te digo, ¿no? Había ganado un premio Nobel, después fallece, ella era madre, fallece el marido y después gana otro premio Nobel. Digo, claro. En el medio tuvo maternidad, duelo. En el medio del momento, digamos, de la carrera más alto. El esplendor, tal cual. El esplendor, ella queda sola con las 2 chicas. Sí, y ahí es donde, como te digo, le ofrecen este cargo, además, o sea, que empieza a tener encima más responsabilidad, además de la premiación, ¿no? Obviamente. Y bueno, así que fue muy difícil y ella lo que quería era que tuvieran una buena, no solo crianza, sino también una buena educación. Entonces comienza a educarlas. Ella, de hecho, había tenido problemas para educarse, como te decía, en Polonia. De hecho, había hecho como una universidad medio clandestina a los 15 años para aprender matemática y luego se va a París para aprender física y química, bancada por la hermana, porque tenían un pacto de damas con la hermana. Ella le pagó primero la carrera a la hermana, siendo institutriz, y la hermana después le devolvió y la hizo estudiar a ella. Mira. O sea que eso también es hermoso, porque además eran buenas hermanas. Y cuando tiene las hijas, las cría y las educa con académicos que iban haciendo un plan como, bueno, cada uno le da clases a los hijos del otro sobre su especialidad. Entonces ella daba las clases de física, otro daba las clases de química, artes, y las va educando en su hogar en algún punto. Y bueno, Irene, que es la primera, es la que más trabaja con ella, es la que también continúa en la química y de hecho gana el premio Nobel. Gana premio Irene Nobel también gana, la hija. Sí, sigue los pasos de la madre. Sigue los pasos de la madre, gana un año después de la muerte de Marie Curie, en 1934 muere, y un año después gana el premio Nobel, la hija, o sea que no lo puede llegar a ver, y tienen una historia también muy linda que son, bueno, Marie Curie es la primera mujer en obtener una licencia de conducir en 1916 porque quería manejar personalmente las Petit Curie, que son las unidades móviles de rayos X para la Primera Guerra Mundial, para poder hacerle radiografías a los soldados y que fuera más fácil operarlos, y en eso la acompañaba Irene. Irene a los 17 años comienza a trabajar con ella en estas Petit Curie, que eran esas camionetitas con rayos X, las primeras que existían. Por lo tanto, estaba muy comprometida con la medicina, digo, ¿no? Desde sus descubrimientos de ciencia básica. Y bueno, y Eve es la menor, que siguió otro camino, que es, bueno, era escritora, periodista y activista hasta 2007, estuvo viva, vivió 102 años, y bueno, ella fue la que... 102 años. 102 años, y ella cuidó a su madre y viajó con ella ya en la última etapa en la que Irene no podía estar, porque estaba obviamente haciendo premio Nobel de química, entonces no podía estar con la madre, pero ahí es como que Eve toma ese lugar, y ella tiene un dicho que es muy gracioso de Eve, que dice a un periodista que le hace una pregunta sobre su carrera brillante como escritora, porque además hace la biografía de ella, de Madame Curie, que de hecho después sale la película hace poco, le dice la Eve: ¿por casualidad no me estará confundiendo con mi hermana? Porque, ¿sabe? Yo soy la única de la familia que no ha ganado un premio Nobel. Claro. Porque, claro, habían ganado todos premio Nobel. De hecho, los hijos de Irene también fueron reconocidos científicos. Entonces, casi todos tenían premio Nobel, pero Eve no, era como, de alguna manera, la rebelde, ¿no? Claro. Pero bueno, termina siendo la biografía de su madre también. Y bueno, ambas dos en sus testimonios siempre hablaban de una madre muy comprometida con la ciencia, pero también muy exigente y muy cariñosa como madre, que era algo raro de ver, porque de hecho se la veía siempre así como, no tan quizás como en esa época, con el hábito de estar en la casa, ¿no? En el hogar. No, claro, de hecho, era mal vista en algún como punto. Las de ahora, porque aprovechamos para mandarle un beso enorme y abrazo a todas las madres de ahora que tienen que criar a los pibes y además laburar y crecer en su trabajo y además ocuparse de la casa y todo lo que hacen las madres hoy en nuestro país y en el mundo, que es súper admirable, pero en otro momento, donde casi nadie lo hacía. Mucho más duro. Donde las mujeres eran más de estar en la casa. Sí, totalmente. Por eso hasta era vista como un bicho raro, ¿no? Como ella no deja, para la sociedad francesa del momento, no se entendía cómo podía ser madre y a la vez también científica y no estar todo el tiempo en el hogar, ¿no? Y bueno, y así se fue como te digo, con 2 bellas hijas, premio Nobel y muy destacadas, y además 2 premios Nobel en sí. Así que seguirá siendo por ahora la persona con estos 2 premios Nobel en categorías distintas. No, por favor. Noticias universitarias.